y les doy la bienvenida el día de hoy a este tema. De la manera más elegante la conocemos como litiasis renal. Sin embargo, probablemente también lo han escuchado ustedes como urolitiasis, nefrolitiasis o mucho más comúnmente como piedras en los riñones o cálculos renales. Esta enfermedad tiene como característica principal que tenemos el desarrollo de masas sólidas a partir de cristales en el espacio urinario del riñón. Ahorita les voy a presentar unas imágenes donde podemos ver un poco más específico. También lo vamos a encontrar en alguna otra definición como los depósitos duros, específicamente duros, formados por diversos minerales y sales en la orina que se van a formar dentro de los riñones. Ahora bien, ¿de dónde salen estos minerales o estas sales? Los obtenemos a través de todo aquello que nosotros consumimos como alimento, desde el agua, las carnes, las frutas, las verduras, los cereales, etc. Porque así como nos enseñaron desde pequeñitos, los alimentos, principalmente frutas y verduras, pues tienen vitaminas y minerales, y estos minerales son pequeñas sales o pequeñas minerales que van a estar presentes. No los vamos a distinguir, no son como si nos comiéramos una piedra dura, por supuesto, pero están siempre presentes en nuestra alimentación. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a poder detectar como parte de esta enfermedad? Bueno, algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que aquí sucede el típico de repente. ¿A qué nos referimos? Es poco probable que nosotros podamos detectar con anticipación, pues, que tenemos una piedrita o piedritas en los riñones. Usualmente se detectan de manera inesperada. Se detectan por casualidad. A menos, claro, que ustedes sean de las personas que se realizan estudios de imagenología, o sea, algún ultrasonido, de forma, pues, rutinaria, ¿no? Ya sea anual o cada medio año. Y eso va a ser muy bueno, sin embargo, que lo realicemos es poco probable. Casi siempre pues vamos a hacernos un ultrasonido por indicación médica debido a que tenemos alguna molestia. Y entonces es ahí cuando de repente o inesperadamente vamos a poder detectar que tenemos en riñones alguna piedrita. De otra manera, lo vamos a detectar cuando ya tenemos los síntomas. Y es por esto que en muchas ocasiones, pues pareciera que se formaron de manera mágica o de la noche a la mañana, cuando en realidad no es cierto. Tienen al menos unos meses, si no es que varios años, ya presentes con nosotros estas piedras. Ahora, van a existir de diferentes tamaños, de diferentes formas y ubicados en diferentes lugares de nuestro tracto urinario, ¿vale? Entonces, no siempre son como nosotros pudiéramos decir, mi comadre tenía. No, pues cada uno es distinto. Como podemos ver en estas imágenes, nosotros tenemos los dos riñones, o usualmente tenemos dos riñones, y pueden estar en la parte más alta de estos, que ahí es donde empieza el escurrimiento o formación de la orina. Recordemos que los riñones se encargan de filtrar la sangre y a partir de esta filtración vamos a obtener agua, minerales y otros desechos. Y entonces esta agua, minerales y desechos van a empezar a ser colectados por pequeños embudos y cada vez va a haber embudos más grandes hasta formar el tubo más grande que pues finalmente son nuestros uréteres.
Entonces, como podemos ver aquí en estas dos imágenes, se puede formar en lo que nosotros le llamamos cálices mayores, que son los embudos grandes. También puede estar en el uréter, que ya es el tubito que va a conducir a estos desechos y orina hacia la vejiga, o puede estar en los cálices menores, que son tubos mucho más chiquitos, o incluso puede estar ya en la vejiga. ¿Okay? Puede ser también que pase de los uréteres, de los cálices al uréter y de ahí a la vejiga y haga todo este viaje. Sí, también puede ser. ¿Okay? Pero usualmente van naciendo en alguna de estas partes. Entonces, dependiendo de dónde se comiencen a formar o donde estén alojados, vamos a nosotros a tener pues diferentes formaciones, tamaños y por supuesto vamos a tener diferentes complicaciones, principalmente el grado de dolor que esto pueda estar presentando. ¿Cuáles son los principales síntomas que nosotros vamos a tener cuando tenemos la litiasis renal o las piedras en el riñón? Bueno, principalmente dolor, ¿no? Un dolor muy fuerte, repentino y súper intenso. Muchas ocasiones este dolor va acompañado de sangre en orina, vómitos, sudoración fría y, por supuesto, la obstrucción de vías urinarias. Casi siempre nos vamos a dar cuenta de que tenemos piedritas en los riñones o en las vías urinarias por el dolor. Esto también puede llevar a que se nos suba la glucosa en caso de tener diabetes, ¿okay? Y que se nos suba la presión. La presión no siempre va a ser en personas con hipertensión, sino puede ser en personas sin esta hipertensión. Y nuevamente el dolor. Quizá alguno de ustedes ya ha padecido esta problemática y puede comentarnos qué tan doloroso está. Dentro de la escala de dolor se comenta, algunas bibliografías dicen que el dolor es el número 3, imagínense, siendo el dolor del trigémino, que es un dolor pues en la mandíbula, lo más doloroso que existe, y en el 3, o sea, en descenso, va a estar la parte de la expulsión de piedras. Y hasta el número 30, me parece, está un dolor de parto. ¿Ok? Entonces, pues el dolor realmente es muy alto, es un dolor súper intenso. Entonces, imagínense nada más cómo es de doloroso y usualmente pues se acompaña en tratamientos médicos con medicamentos para estos dolores, ¿no? Porque son demasiado intensos. Yo les preguntaría hasta aquí, ¿alguno de ustedes ha padecido de estos dolores de expulsión de piedras? Me regreso una lámina. ¿Cuándo me va a estar doliendo el riñón? Pues va a estar doliendo cuando precisamente, como podemos ver, al menos de mi lado derecho, es cuando las piedritas van viajando por los uréteres o estos tubitos, microtubitos que nosotros tenemos que van a conectar entre el riñón y la vejiga o por supuesto que conectan entre la vejiga y el meato urinario, ¿no? ¿Es más doloroso en los hombres? Sí, por supuesto, porque los conductos son más pequeñitos y más largos. Entonces, la forma de expulsión que tienen es más difícil y por eso les generan más dolores. Hay que ser muy claros en el sentido de que a menos que se tengan piedras en los riñones o se tenga una infección de riñón, o sea, que ya la infección de vías urinarias subió hasta el riñón, es muy difícil que los riñones duelan. Muchos pacientes a veces me dicen, es que tengo ya insuficiencia renal, pero a mí nunca me dolió el riñón. Bueno, no va a doler. De otra manera, no es posible que duela, ¿ok? No lo vamos a detectar la insuficiencia renal incluso con un ultrasonido o tan simple como ello.
Entonces hay que distinguir. Si duele, si usted se golpea en la parte de atrás, en la espalda, ¿ok? Terminando las costillas, golpea y ahí duele, es probable que tenga piedras en los riñones. Ojo, dije probable, no seguro, ¿ok? Entonces, y si usted se golpea a pesar de que tenga insuficiencia renal y me dice, oye, yo tengo insuficiencia renal, pero no me duele al golpe, es que no hay razón por la cual deba de doler. Entonces tendríamos que distinguir estas dos situaciones. ¿Por qué es importante que nosotros apoyemos o disminuyamos la situación de las piedras en riñón o de litiasis renal? Bueno, como podemos ver, las piedras van creciendo. En puntos ya muy extremos, más allá de la situación de las muchas incomodidades y del dolor muy alto que puede causar, una de las problemáticas son las infecciones y otra es que las piedras pueden crecer tan grandes que van empujando a los riñones, a sus cavidades, y entonces van matando parte del riñón y van mermando sus funciones. Entonces, en un punto ya muy, muy avanzado, sí, por supuesto, es posible que las piedras en riñón lleven a una insuficiencia renal sin pues mayor problema. ¿Cómo se van a resolver estas problemáticas? Bueno, la resolución de piedras en riñón pasa de la siguiente manera. Uno, puede que expulsemos las piedritas sin molestia. Y esto es cuando las piedras en riñón pues están muy chiquitas, ¿okay? De tal manera que no hay incluso tanta problemática ni tanto síntoma. Podemos sentir un poquito de dolor, quizás se observa un poquito de sangre, etcétera, pero no se observa mayor sintomatología. Incluso algunas bibliografías mencionan que el 80% de la población a nivel mundial va a tener problemática de piedras en los riñones. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros pues tengamos muy en cuenta esto. Otra resolución que podemos tener de estos casos es de que sí hay obstrucción de vías urinarias con obstrucción espontánea. ¿A qué me refiero? Pues la piedrita va bajando por los conductos del riñón o de las vías urinarias, tapa momentáneamente estos conductos en lo que sigue avanzando. Usualmente los médicos pues pueden ayudar con un poco de suero, medicamentos para bajar el dolor y termina saliendo la piedrita solita. ¿Okay? ¿Va a doler? Sí, mucho. ¿Va a tardar? También. Algunas bibliografías indican que puede tardar desde minutos, o sea, 30 minutos, hasta 16 horas en poder salir, o sea, un poquito más de mediodía este proceso. Entonces, muchas ocasiones, la verdad es de que nos indican o el médico indica de tómese este medicamento, váyase a su casa y sigo al pendiente. ¿Es irresponsable? No, realmente no, porque consideramos que la piedra puede avanzar. Bueno, perdón, considera su médico, porque yo no soy médico, sino considera el médico urólogo que la piedra es lo suficientemente pequeña como para que avance de manera solita, solamente que pues va rasgando, va lastimando. ¿Por qué va rasgando? Porque recordemos que tiene la forma exacta de una piedra, o sea, no es un borde liso, no es como un huevito así lisito y de una forma definida, sino que tiene la forma que pues pudo y quiso adquirir la piedrita y entonces en su trayecto va rasgando. Y la última resolución, que es la más compleja, es la obstrucción sin resolución. ¿A qué nos referimos? Las piedras son muy grandes, tienen formas muy complejas y entonces van a intentar salir y se atoran de tal manera
que en este atorar van a obstruir el paso de la orina, pueden causar bastante problemática y cuando hay una obstrucción, entonces ahí sí se tendría que poner algún catéter, hacer litotricia, cirugía, etcétera, ¿no? Según se necesite. Y muchas ocasiones, pues, se va a tener que hacer alguna intervención, tanto quirúrgica como de medicamentos, y va a llevar un poco más de tiempo. ¿Por qué no podemos esperar a que salga? Porque definitivamente no va a salir. El tamaño, la forma o el lugar donde está alojada no va a permitir esta salida, está generando infecciones ya, y si está obstruyendo incluso el paso de la orina, pues literalmente no puede orinar. Y entonces imagínense, pues va a comenzar a colectar orina, va a estar taponeado literalmente, y entonces se comienza a hacer ahí un cúmulo de orina y va a causar bastantes problemas en el organismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son aquellos factores, aquellas cosas que nos pueden llevar a desarrollar este problema o esta enfermedad? Bueno, 1, historia familiar positiva a litiasis urinaria. Si usted tiene papá, mamá, hermanos, primos, tíos, abuelos, que formaban piedras, que constantemente tenían problemas de piedras o sabe que tenían piedras, lamento decirle que es un candidato a formar piedritas en riñones y o vías urinarias. La cuestión de la genética es muy fuerte en este caso y entonces tenemos 2,5 veces más riesgo de poder desarrollar este problema de la litiasis. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque puede ser la causa más probable de ello. 2, si usted ya presentó piedras en una ocasión, es muy probable que pueda volver a presentarla. Entonces, aquí es donde desde un principio, si presenté piedritas en los riñones en una ocasión, debo de tener en cuenta esto para poder cuidarme en lo sucesivo y tener en cuenta para no desarrollar, estar monitoreado, ya que se puede volver a presentar en 1 año o en 5 años. Si usted presentó por segunda ocasión piedras en riñón, la probabilidad de que presente una tercera ocasión piedras es de entre un 50 y un 75%, o sea, sí va a haber una tercera. Y si usted ya presentó una tercera ocasión, lamento decirle que va a haber una cuarta y una quinta y una sexta y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para poder tener la atención médica necesaria y obviamente cuidar la alimentación. Si usted tiene diabetes o hipertensión o gota o es varón o tiene síndrome metabólico, tiene mayor riesgo de desarrollar piedras en los riñones. Si usted tiene obesidad, principalmente en hombres, este es un factor de riesgo que nos lleva a poder desarrollar piedras en los riñones. Entonces, como verá, las causas son relativamente comunes y pues en nuestra población tenemos mucha obesidad, mucha presencia de diabetes e hipertensión y ello por supuesto va a estar asociado a este desarrollo. Ahora, es importante decir que en la mayoría de las ocasiones las personas que van a desarrollar piedras en los riñoncitos son hombres. Es una regla de 3-1, o sea, por cada 3 mujeres, perdón, sí, 3-1, o sea, por cada 3, uno va a desarrollar y en este caso va a ser hombre.
horas, ¿no? Ahora, otros factores que también van a estar otros factores que también van a influir en el desarrollo de litiasis es el aumento de la acidez urinaria. Quiere decir que el pH de la orina baje o esté alrededor de 5.0. ¿Qué me puede llevar a esto? Bueno, pues es una diarrea crónica, que hay muchas personas que se la viven con diarreas de manera constante, que les parece ya normal, obvio no es normal, no deberíamos de presentar ni siquiera una diarrea a la semana, entonces esto puede llevarnos a que nuestro pH baje y por lo tanto desarrolle piedras. Si usted tiene gota, también es un factor muy, muy importante para el desarrollo de piedras en riñón. Y por supuesto, estos son casos ya muy extremos o ya de casos de enfermedad muy específicos, una acidez metabólica. ¿Okay? Otro factor es el aumento en la absorción de oxalatos. Aquí, principalmente, estamos hablando de personas que tienen problemas de absorción de nutrientes a nivel tanto intestinal como de riñón. Si hay una cirugía tipo bypass o similares en este tipo de cirugías que ahora tenemos cada vez más constantes, como la manga gástrica, ¿ok? Si el volumen urinario es bajo nos referimos a bajito, justamente de 1.5 litros de orina, no 1.5 litros de agua que bebo, 1.5 litros de orina que yo produzco. Y una recurrencia, o sea, de manera constante, cada mes, cada 2 meses, pero una periodicidad como constante de infecciones en el tracto urinario. En relación a la alimentación, ¿cuáles son aquellos factores que nos van a estar llevando a desarrollar piedritas en los riñones? Bueno, 1, la ingesta elevada de sal. Aquí quisiera hacer hincapié que no nos referimos únicamente a la sal que usted le pone a la comida, sino también a aquella sal que nosotros consumimos de manera inconsciente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, unas papas de la marca que usted guste y manden, Rufles, Sabritas, Chetos, lo que sea, van a tener un alto aporte de sal. Un pan dulce de la marca Forma, incluso de la panadería de enfrente o la panadería local, tienen mayor aporte de sal. Todos los embutidos, toda mortadela, jamón, salchicha, salami, etcétera, pepperoni, siempre van a tener un alto aporte de sal. Entonces, muchas ocasiones usted me puede decir, es que no consumo mucha sal o yo no le pongo sal a mis alimentos. Sin embargo, consumimos sal de otras maneras, ¿no? Incluso estos alimentos naturales que podemos estar consumiendo, pues como los tamales, los tacos, las hamburguesas, en México son los 3 principales alimentos que está comprobado tienen mayor sal. Repito, los taquitos, o sea, estos de suadero, de pastor, etcétera. Los tamales y las hamburguesas son los alimentos que más cantidad de sal nos aportan a nuestra dieta. Entonces, muchas ocasiones podemos pensar que no estoy consumiendo sal porque yo no le puse sal a mi comida, pero ya tienen per se principalmente los alimentos industrializados. Entonces, debemos de tener cuidado, leer etiquetas y de preferencia, pues siempre preparar nuestros alimentos de una manera fresca para que nosotros seamos los responsables de aportarle la sal. Ojo, la sal no está prohibida. La sal o el sodio tiene un alto valor nutricional y es muy útil
en la función de nuestro organismo. Sin embargo, un exceso de sal contribuye a daño, en este caso, para la formación de piedras. La ingesta elevada de proteínas. Aquí yo les puse específicamente de proteínas animales, pero es en general de proteínas, ¿no? Muchas ocasiones pensamos que el comer carnes está bien y no es que esté mal, solamente que en una cantidad suficiente. No necesitamos comer grandes trozos de carne, no necesitamos comer todo el tiempo carne para poder tener una alimentación adecuada. Ahora, recordemos que carne sí nos referimos a la de res y a la de cerdo, pero también nos referimos al pollo y al sagradísimo pescado. El pescado no es un ángel. En exceso y mal llevado, así sea un salmón o un atún, puede ayudar también a dañar el riñón y a nuestro organismo, y en este caso una alta ingesta también puede llevar a la formación de piedras en riñones. Entonces debemos de tener un adecuado balance en la cantidad de proteínas en general que nosotros estamos consumiendo. Alimentos con alto contenido de oxalatos. Los oxalatos son sales que principalmente vamos a estar obteniendo de los vegetales. Y entonces, un poquito más adelante en esta plática, vamos a retomar este tema, pero recordemos que vienen de los vegetales, por favor. Entonces, tampoco el exceso de vegetales o la forma en la cual los ingerimos puede tener un buen desenlace. Otros factores de riesgo relacionados con la alimentación es la ingesta inadecuada de líquidos. Líquidos, me refiero en específico al agua, o sea, para producir una orina de menos de 2 litros al día. Está comprobado que si yo tomo 2 litros y medio, entonces voy a generar 2 litros, más o menos se queda entre 400 y 500 mililitros mi cuerpo para su trabajo. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros consumamos agua diario suficiente para poder hacer este lavado del tracto urinario y ayudar a que no se formen las piedras. Bebidas con alto contenido de azúcar, refrescos, jugos naturales o artificiales, aguas saborizadas principalmente artificiales, y también un menor consumo de café. Aquí hay un mito muy grande, que el café va a dañar el riñón. No, señores, por ningún motivo el café daña el riñón. Por ningún motivo el café ayuda a que se formen piedras. Todo lo contrario, el tomar café disminuye el riesgo de formar piedritas. Pero ojo, esto no significa que usted pueda tomarse 2 litros de café o en lugar de tomar café, tome chapopote. ¿Okay? Es un café de concentración moderada, no un café de alta concentración, y no son tazas y tazas y tazas. Debe ser de 1 a 3 tazas por lo mucho al día y se acabó. ¿Ok? No es en exceso, para que no forme yo piedras. Elena me dijo que tomara tanto café. No. Debemos de ser de cantidades moderadas, ¿vale? Y ojo, es muy importante que el café sea de grano. Café soluble, todo lo contrario, en lugar de ayudar a nuestro organismo por las sustancias que tiene, adicionadas por el tostado extra que lleva, puede generar riesgo para otros padecimientos. Entonces es muy importante que consumamos cafés de tostado medio y que sea café de grano, no Nescafé, no café soluble, ¿ok? Y ahora sí, vamos a la parte del tratamiento. En específico no les voy a dar un tratamiento de tome usted tales cápsulas, sino les voy a comentar las pautas nutricionales que debe de llevar un tratamiento para personas que están desarrollando piedras en los riñones. Primero, se recomienda el consumo de ácido acético o vinagre.
Ojo, aquí hay que preguntar siempre a tu nutriólogo o a tu nutriólogo renal, preferentemente de cabecera. El vinagre en ratones, no en humanos, todavía en ratones, se ha demostrado que tomar diario vinagre disminuye la formación de piedras en riñones. Pero hay que valorar muy bien al paciente en este caso, porque no todos tienen la pancita para poder aguantar el vinagre todos los días. Y en lugar de ayudar, podemos estar generando más problemas. Entonces, esto es a valoración. 2, debemos de consumir calcio todos los días. Muchas ocasiones yo me he topado con las recomendaciones de mi doctor me dijo o leí en internet que no debo de consumir lácteos o no debo de consumir alimentos ricos en calcio. Todo lo contrario. Hasta el momento, la bibliografía nos sostiene que debemos de consumir calcio de manera justa. Al ser adultos, entre 1000 y 1200 miligramos. La forma más accesible de poder consumir calcio, pues es a través de los lácteos. Entonces, si nosotros nos tomáramos, por ejemplo, 2 tazas de leche descremada, ya llevamos 600 miligramos de los 1000 que necesitamos. Si nosotros nos consumimos una tacita de yogur bajo en grasa, ya llevamos 830 y así sucesivamente. Entonces, es algo muy importante. Uno de los alimentos vegetales o de origen vegetal por excelencia que nos van a estar aportando calcio es el brócoli y las almendras. Entonces, por la parte de los vegetales, el calcio altamente biodisponible es de parte de los brócolis y de las almendras. Ojo, dije almendras, nunca dije leche de almendras. Si usted está consumiendo leche de almendras pensando que puede obtener este beneficio, lamento decirle que no, porque la fibra que se obtiene al momento de formar la lechada, pues ahí se va todo. También es muy importante consumir leche fresca. No tiene que ir por la leche de vaca al establo, sino que en el súper hay una sección de leche pasteurizada que vienen en los cubitos de Tetra Pak y otra que vienen en los refrigeradores y literalmente dice así, leche fresca. Esa leche fresca es la que les recomiendo consumir si es que no vienes de una zona o vives, mejor dicho, en una zona rural donde puedes obtener la leche fresca. ¿Por qué esta leche es mejor? Porque no está adicionada con calcio y el calcio al momento de no ser sometida a tan altas temperaturas por la pasteurización se mantiene íntegro y entonces nos hace mucho mejor. Si usted puede tener leche de búlgaros o kéfir a la mano, la verdad es de que le vendría excelentemente bien porque ahí también está potencializado el calcio, tenemos más concentración de calcio y entonces ahí nos va a ayudar a poder consumir una buena proporción de este. Magnesio. Muchas ocasiones nuestros pacientes con litiasis hacemos estudios y están bajos de magnesio y entonces aquí es donde debemos de consumir alimentos ricos en magnesio, no suplementos, no complementos, no pastillas, no la moda del magnesio para dormir, etc. No, alimentos ricos en magnesio como semillas, como algunos cereales, etc. Y por supuesto el fosfato. El fosfato, como pueden ver en esta diapositiva, viene en muchos alimentos de origen animal, en el pollo, en el pescado, en el huevo, en el queso, en la yema del huevo, etc. Entonces consumirlo es una forma natural y fácil de poder adquirirlo. No necesitamos que usted le ponga pues algún suplemento, algún multivitamínico. No, con que consuma estos alimentos es muy fácil adquirirlo. Y si tomamos en cuenta que uno de los principales aportes pues son los lácteos, si usted consume quesito, ya está consumiendo tanto fosfato como calcio.
¿okay? Si usted consume charales, por ejemplo, está consumiendo ya calcio y fosfato, porque finalmente el charal es un pescado. Si consume sardinas, de preferencia frescas, enlatadas, también va a consumir usted fosfato y de paso magnesio. Entonces, en realidad podemos consumir en un solo alimento todos los minerales que estoy recomendando. Bajos niveles de vitamina D. Los bajos niveles de vitamina D están muy relacionados con la formación de piedras en los riñones. Si tenemos bajos niveles de vitamina D, pues tenemos que suplementar siempre, por favor, de la mano de su médico o de un nutriólogo, que también nosotros estamos capacitados y con el conocimiento de estos suplementos. Y si están normales, no suplementen. Si alguien les da suplementos de vitamina D porque sí, y no manda a hacer niveles primero de vitamina D3 en sangre, entonces no siga esas recomendaciones. Si usted tiene niveles normales o altos de vitamina D en sangre y consume suplemento de vitamina D, lo que va a hacer, al contrario de mejorar, va a empeorar y va a formar piedritas, porque saca el calcio del hueso y ese calcio es el que va a formar piedritas. Entonces, para consumir vitamina D siempre es importante poder tomar primero niveles en sangre y después revisar, ¿ok? ¿Cuál es nuestra fuente principal de vitamina D? Por excelencia es el sol. Si nosotros nos exponemos al sol sin protector solar, sin chamarras, sin blusas que nos cubran, sin camisas que nos cubran, eso es lo adecuado. Sé que actualmente es muy difícil porque pues la radiación solar, el cáncer de piel, etcétera. Por eso hemos retomado en muchas ocasiones la idea de suplementar. Y obvio, los niveles de vitamina D no suben de la noche a la mañana porque me salía el sol 5 minutos. Por eso en muchas ocasiones terminamos suplementando. Pero insisto, es muy importante que usted revise junto con su nutriólogo, junto con su médico primero, niveles de vitamina D en sangre y ahora sí decidimos cuánto suplementar. Hay muchas presentaciones por cuánto tiempo suplementar y obviamente hay que estar monitoreando al menos cada 3 meses. Agua. Es bien importante, como ya mencionamos, tomar agua. Agua. Es que tomo refresco, cerveza, es que tomo té, es que tomo café. No, 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 no. Es agua. Si usted toma café, qué bueno. Si toma té, qué bueno. Si toma alcohol, obviamente no. Pero siempre, además de esto, debemos de tomar agua. Yo les recomiendo 2,5 litros para hombres y mujeres. Sin embargo, para que usted pueda decir, bueno, ¿y yo cómo puedo saber cuánta agua tomar? Tenemos una regla básica. Tu peso actual por 35 y eso te va a dar el total de mililitros para poder tomar agua. Si somos niños o adultos mayores o estamos en embarazo, bueno, es mucha más o mucho menos el agua que debemos de tomar. Por eso es siempre importante entender que esta regla de 35 por peso es solo para adultos, o sea, de 18 años en adelante. Y si tengo duda de cuánta agua puedo tomar, pues hay que revisar con mi nutriólogo o con mi médico cuánta agua puedo ingerir para que de esa manera pueda yo saber cuánta agua puedo tomar y no simple y sencillamente pues tomar a lo loco, porque también mucha agua, recordemos que hace daño, puede incrementar frecuencia cardíaca o sobrecargar de volumen a nuestro corazoncito. ¿Qué debemos de evitar? 1. El alto consumo de fructosa. ¿A qué me refiero? Muchas ocasiones pensamos que las frutas y las verduras pues son buenas y sí lo son, pero en muy alto consumo tampoco son buenas. Recordemos la frase sabia de todo en exceso es malo. Entonces, si usted está comiendo 10, 20, 8 frutas y no es lo que le corresponde, pues en realidad al contrario de ayudarse, se va a hacer daño. Por otro lado, puede decir, es que yo solo como 2 o 3 frutas al día. ¿Por qué estoy comiendo o por qué me dices que alta fructosa? Bueno, porque hay muchísimos alimentos actualmente en la industria
de estos procesados que vienen adicionados con fructosa como manera de endulzantes, como los refrescos, los jugos, panes, jarabes, cereales. Fácil, siempre estamos hablando de los jarabes de alta fructosa, ¿no? Entonces, este tipo de aditivos para endulzar los alimentos, pues los consumimos sin pensar, sin darnos cuenta. Quizá apenas está usted enterando que existen estos alimentos o este alimento de jarabe de alta fructosa. Entonces es importante disminuir el consumo o evitarlos y quedarme pues solo con las frutas que yo puedo consumir. Alta ingesta de sal. Lo comentamos desde un principio. Por favor, reduzca el consumo de sal. Nunca lo quite de la dieta, a menos de que de verdad esté mega indicado por su médico o su nutriólogo. Pero de otra manera, no es necesario que quite la sal, pero tampoco que consumamos una cantidad excesiva de sal. Dietas ácidas. ¿A qué nos referimos? Principalmente alimentos de origen animal en altas cantidades y una dieta muy común es la dieta cetogénica. Quizá usted la ha hecho o es